Descargo de responsabilidad. Naruto es una obra original creada por Masashi Kishimoto, y High School DxD pertenece a Ichie Ishibumi. Todos los derechos de los personajes, escenarios y conceptos pertenecen a sus respectivos autores. Yo no soy dueño de ninguno de estos universos ni personajes. Lo único que me pertenece es la historia de este crossover, creado por mí, su desarrollo narrativo y las miniaturas creadas para acompañarlo. Sin más que decir, disfruten del capítulo. Naruto. Pecado carmesí. Capítulo 1. La cicatriz del pecado inframundo, residencia abandonada, medianoche la lluvia caía con una violencia casi ritual, golpeando el techo de piedra con un eco que se mezclaba con los truenos lejanos. Dentro de la vieja casa, el fuego de la chimenea crepitaba débilmente, proyectando sombras deformes sobre las paredes agrietadas. Naruto, un niño de cabellos rojos intensos como el fuego, estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Sus manos temblaban mientras apretaban una pequeña figura de madera tallada, un recuerdo de los pocos días buenos con su madre. La madera ya estaba desgastada, pero para él seguía siendo lo más valioso que tenía. Kusina caminaba de un lado a otro. Su respiración era irregular. Sus ojos, inyectados en sangre. El olor del licor impregnaba el aire, mezclándose con el de la humedad y el humo. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que nacer? Susurró, con una voz que temblaba entre rabia y tristeza. Naruto levantó la mirada, confundido. Su madre apenas podía mantenerse en pie, los puños cerrados, las lágrimas intentando salir, pero el orgullo y el resentimiento las retenían. Mamá, intentó decir, pero su voz se quebró. Hice la cena, como dijiste. El silencio fue corto. Kusina giró bruscamente hacia él, y en sus ojos había algo roto, un dolor que ya no distinguía entre pasado y presente. No te atrevas a llamarme así. ¡No! Gritó, lanzando la botella contra la pared. El cristal estalló, salpicando trozos que brillaron como fuego líquido antes de apagarse en el suelo. Naruto retrocedió de rodillas, temeroso. La figura de madera cayó de sus manos, rodando hasta los pies de ella. Kusina la levantó lentamente. La observó. Era una figura tallada de un hombre con una capa, Minato. El temblor en su mano se volvió violencia pura. Deja de mirarme con esos ojos. Rugió, y el golpe llegó antes de que el niño pudiera reaccionar. Un golpe, dos, luego el sonido seco del cuerpo de Naruto cayendo contra el suelo. El fuego tembló dentro de la chimenea, iluminando los mechones rojos que caían sobre su rostro ensangrentado. Un último golpe lo alcanzó en el rostro, cortándole desde el pómulo hasta el ojo derecho. La sangre brotó, caliente, espesa, cayendo sobre la madera como si quisiera borrarla. Naruto no gritó, solo la miró, con miedo, y con un amor infantil que aún no entendía por qué dolía tanto. El silencio que siguió fue más cruel que los golpes. Kusina se quedó inmóvil, mirando su mano ensangrentada, luego al niño. Su respiración se detuvo. Naruto, susurró con un hilo de voz, cayendo de rodillas. El niño temblaba, intentando cubrir su herida, pero sus dedos resbalaban en la sangre. Kusina lo abrazó con desesperación, pero él se encogió, confundido, temiendo un nuevo golpe. No, ¿qué he hecho? Repitió una y otra vez, su voz quebrándose mientras el licor se mezclaba con las lágrimas. El fuego seguía crepitando, proyectando sombras rojas sobre ambos. Kusina lo sostuvo entre sus brazos, sintiendo como el pequeño cuerpo se estremecía en silencio. Y por primera vez en años, lloró de verdad. La misma noche, poco después la lluvia no cesaba. El viento colaba su lamento por las grietas de las ventanas, arrastrando el olor a sangre y ceniza. Naruto dormía desmayado sobre el sofá viejo, envuelto con una manta que alguna vez fue blanca. Su respiración era débil, irregular. La herida en su ojo, mal cubierta con un trapo húmedo, seguía sangrando lentamente. Kusina lo observaba desde el suelo, con la mirada vacía. Tenía las manos manchadas, las uñas llenas de sangre seca. Sus lágrimas habían dejado un rastro salado sobre sus mejillas, pero ahora solo quedaba silencio. Frente a ella, sobre la mesa, estaba la pequeña figura de madera. La había limpiado, intentando que la sangre desapareciera, pero aún quedaban marcas. Sus dedos la sostenían con fuerza, como si se aferrara a un recuerdo que ya no existía. Minato, perdóname, susurró, con la voz hecha trizas. Dije que lo protegería, pero no puedo seguir viéndolo con tus ojos. Cerró los ojos. Por un instante, recordó su sonrisa. Recordó su voz llamándola Kusi. Luego recordó el día en que lo perdió, la sangre, el fuego, y el rostro de Benelana Gremory observándola desde lejos, con aquella calma venenosa que la perseguía en sueños. El licor que aún quedaba en la botella le quemó la garganta.
El odio regresó, pero esta vez no iba dirigido al niño. Era hacia ella misma. Se levantó tambaleante. Tomó un abrigo y se acercó al sofá. Naruto seguía dormido, respirando con dificultad. Su pequeño rostro estaba pálido, pero tranquilo, como si el dolor lo hubiera agotado por completo. Kusina se arrodilló junto a él. Le acarició el cabello rojo, tan parecido al suyo, y sintió una punzada en el pecho. Te amo, Naruto, pero ya no puedo protegerte, murmuró, conteniendo el sollozo. Si me quedo, voy a destruirte. El viento sopló con fuerza, y una ventana se abrió de golpe. El fuego titiló, proyectando sombras largas que envolvieron la habitación. Kusina apretó los labios, tomó una vieja mochila y la llenó con unas pocas ropas del niño. Luego lo envolvió con la manta y lo cargó en brazos. Naruto se movió, inconsciente, murmurando algo entre sueños. Su voz era apenas un suspiro. Mamá, el corazón de Kusina se quebró. Las lágrimas brotaron sin control. Sus piernas temblaron, pero siguió caminando hacia la puerta. Cada paso sonaba como una despedida. Camino hacia las montañas del inframundo, madrugada la tormenta se había convertido en llovizna. El cielo tenía un tono rojizo, el color de la sangre seca. Kusina caminaba con dificultad, cubriendo al niño con su abrigo. El viento silbaba entre las rocas, trayendo consigo el eco distante de demonios vagando en la noche. En la distancia, una vieja fortaleza se alzaba entre las sombras. El laboratorio de Darius, su antiguo camarada de guerra. Él sabrá cuidarte, dijo, como si tratara de convencerse a sí misma. A cada paso, sentía que una parte de ella moría. La culpa le pesaba tanto que apenas podía respirar. Cuando finalmente llegó ante las puertas oxidadas del laboratorio, tocó con fuerza. Una figura alta, de piel grisácea y ojos hundidos, apareció en el umbral. Kusina, dijo el hombre con voz grave y burlona. Ha pasado mucho tiempo. Necesito tu ayuda, Darius. ¿Ayuda? Su sonrisa era delgada, casi serpentina. Eso suena extraño viniendo de ti. Es mi hijo. No puedo cuidarlo. Oh, así que tú, la legendaria carne carmesí de los antiguos, ¿tienes un hijo? Kusina evitó su mirada. Por favor, protégelo. Haz lo que debas, pero no dejes que muera. Darius la observó en silencio unos segundos. Luego sonrió, un gesto lento, enfermizo. Claro, lo cuidaré como si fuera mío. Kusina asintió. Dejó al niño en sus brazos, rozando una última vez su mejilla. Su voz se quebró en un susurro. Lo siento, Naruto, y sin mirar atrás, desapareció entre la lluvia, con el alma hecha pedazos. Darius bajó la vista al niño inconsciente. Una sonrisa más amplia deformó su rostro. Hijo de Kusina Uzumaki, y por lo que siento, hay algo peculiar en tu sangre. Sí, tú serás perfecto para mis experimentos. Inframundo, mansión Gremory. Medianoche. El cielo del inframundo estaba cubierto por una capa de nubes negras. La lluvia caía con la constancia de un llanto silencioso, mientras los rayos dibujaban cicatrices de luz sobre las torres de la mansión Gremory. El aire olía a azufre, humedad y odio antiguo. Kusina avanzaba entre las sombras con el rostro cubierto por una capucha empapada. Cada paso era un eco de su culpa. El recuerdo de su hijo, sangrando en el suelo, seguía grabado en sus manos. Te fallé, Naruto, te fallé como madre, pero a ella, no la dejaré vivir en paz. Sus ojos carmesí destellaban bajo la lluvia. Su respiración era fría, controlada. En sus manos, las cadenas demoníacas dormían, ansiosas de arrancar otra vida. Escaló el muro con la agilidad de una bestia entrenada en 1000 batallas. El sello de ocultamiento que llevaba en el pecho distorsionaba su presencia ante los demonios guardianes. Cruzó el jardín en silencio. Las flores Gremory, rojas como la sangre, se agitaban al paso del viento, indiferentes a la muerte que caminaba entre ellas. Kusina llegó hasta el balcón del ala este. A través del vidrio, vio a Benelana Gremory, de pie frente a un espejo, cepillando su largo cabello rojo. Vestía una bata blanca, etérea, ajena al peligro que se acercaba. Su rostro reflejaba elegancia y serenidad. Kusina apoyó la mano sobre el cristal. Durante un segundo, dudó. Pero el odio la ahogó. De un golpe, rompió el vidrio y entró. Los fragmentos se dispersaron por la habitación como estrellas moribundas. Benelana se sobresaltó, dando un paso atrás. Su mirada, atónita, buscó sentido en aquella figura empapada, de ojos rojos y cabello carmesí pegado al rostro. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz firme, pero cargada de sorpresa. Kusina no respondió de inmediato. Solo respiraba con fuerza, el pecho subiendo y bajando, los dedos crispados. ¿No me recuerdas?, dijo finalmente, con una risa amarga. Claro que no.
Para ti solo fuimos números, soldados sacrificables en tu maldita guerra. Benelana entrecerró los ojos. Su expresión se endureció, intentando comprender. Esa voz, susurró. Espera, tú eres, Kusina Uzumaki, escupió el nombre como veneno. Ex soldado de los antiguos. Esposa del general Minato Namikaze. ¿Te suena? El rostro de Benelana se contrajo. El recuerdo emergió como un dardo. El campo de batalla, la sangre de los antiguos, el rugido de Minato cayendo bajo las llamas. Ella había estado allí. Y había dado la orden final. Tú, sobreviviste, murmuró Benelana, retrocediendo un paso. Sobreviví, repitió Kusina con rabia contenida. Sobreviví para ver arder mi hogar. Sobreviví para enterrar a mi esposo. Y sobreviví para criar sola a un niño que cada día me recordaba lo que tú destruiste. Benelana apretó el puño, pero no respondió. Solo la observó, con esa mirada fría que siempre había tenido. La misma que Kusina jamás pudo olvidar. Si buscas venganza, dijo Benelana finalmente, no soy la única responsable. Minato eligió su bando. Él no eligió morir. Gritó Kusina, lanzando un golpe de energía carmesí. El impacto destrozó parte del muro. Benelana apenas alcanzó a protegerse con un sello mágico. El viento levantó los cortinajes. El fuego de las velas se apagó, dejando solo la tormenta como testigo. Tú lo asesinaste. Kusina se abalanzó, encadenando un segundo ataque. Tú lo condenaste cuando decidiste que los antiguos eran una amenaza. Y ahora, vas a pagar. Benelana respondió con una ráfaga de energía azul, cortando las cadenas en el aire. Las dos mujeres chocaron con un estruendo ensordecedor. El suelo se fracturó bajo sus pies. El combate se extendió hacia el jardín, bajo la lluvia. Cada golpe iluminaba el cielo con destellos carmesí y azules. El agua se mezclaba con la sangre. Ambas jadeaban, heridas, empapadas, con el cabello pegado al rostro. Era un duelo de almas quebradas. Benelana alzó una esfera de energía, lanzándola con fuerza. Kusina la bloqueó con una cadena que se retorció como una serpiente, desviando el ataque. En un movimiento rápido, apareció detrás de ella y la derribó con un golpe en el abdomen. Benelana cayó al barro, gritando. Kusina la sostuvo del cuello, las cadenas rodeando su cuerpo, inmovilizándola. Su mirada ardía. ¿Lo sientes? Murmuró, con voz baja y temblorosa. ¿Sientes el miedo? Eso es lo que Minato sintió antes de morir. Y ahora, te devolveré cada lágrima que derramé. Kusina alzó la mano, concentrando su energía en un último ataque. Benelana, con la voz quebrada, apenas alcanzó a decir. Eres, igual que nosotros. Kusina sonrió. No. Soy peor. Entonces, una voz resonó en el aire. Basta. Un haz de luz carmesí descendió desde el cielo, golpeando a Kusina en el costado. Su cuerpo fue lanzado contra un muro de piedra, la sangre brotando en el impacto. Cayó de rodillas, jadeando, mientras la lluvia lavaba la herida abierta. Frente a ella, Circex Lucifer emergía del aire, su poder vibrando como un trueno. El joven demonio observó la escena con horror. Su madre herida, y aquella mujer medio muerta frente a él. ¿Quién eres? Exigió, su voz resonando con autoridad. ¿Por qué atacas a mi madre? Kusina levantó la cabeza. Su mirada, empañada por el dolor, se clavó en él. Y entonces sonrió débilmente. Tu madre, dijo, con la voz rota. Ella mató al hombre que amaba. Me quitó a Minato, me quitó la esperanza, y cuando todo terminó, solo me dejó la oscuridad. Circex frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué venir ahora? Kusina lo ignoró. Giró lentamente el rostro hacia Benelana, que se sostenía el brazo ensangrentado. Su voz se volvió un susurro lleno de veneno y tristeza. Ojalá, un día pierdas algo que ames tanto, que te arranque el alma. Que alguien destruya lo que más valoras, y entiendas lo que me hiciste. Solo entonces, conocerás el infierno que dejaste atrás. Sus ojos carmesí brillaron por última vez. Una lágrima se mezcló con la lluvia. Y luego, el fuego interior que la mantenía en pie se apagó. Kusina Uzumaki cayó al suelo, inmóvil. El sonido de la lluvia se tragó el silencio que dejó su muerte. Benelana la observó, muda, con el temblor de quien siente culpa pero no puede admitirla. Circex permaneció quieto, sin comprender del todo lo que acababa de presenciar. Sin saber que esa noche, la maldición de una madre rota había nacido en su propio hogar. Inframundo, mansión Gremor y noche el silencio lo cubría todo. El aroma a incienso y hierbas curativas llenaba la habitación donde Benelana Gremori permanecía sentada, con una venda aún manchada de sangre sobre el hombro. La herida no era mortal, pero el dolor, ese que no se veía, ardía con más fuerza que cualquier herida física.
En un rincón, Circex observaba en silencio. Su madre no había dicho palabra desde el enfrentamiento. Solo miraba hacia la ventana, inmóvil, con los ojos perdidos en la oscuridad del bosque. Madre, murmuró Circex finalmente, con cautela. Los médicos dicen que te recuperarás pronto. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué quería matarte? Benelana tardó varios segundos en responder. Su voz salió frágil, como si tuviera que buscarla entre los escombros de su mente. Dijo, que su nombre era Kusina, susurró. El nombre cayó como una gota en un estanque. Circex entrecerró los ojos. ¿La conocías? Benelana bajó la mirada. Su respiración se volvió irregular. Recordó flashes lejanos. El rostro de una mujer pelirroja, vestida con el uniforme de los antiguos ejércitos demoníacos, de pie entre fuego y sangre durante la guerra civil del inframundo. Recordó la orden. Elimina a los leales, incluidos sus líderes, y recordó a Minato, el esposo de esa mujer, atravesado por su magia, mientras ella cumplía su deber. Sí, murmuró al fin, temblando. La maté, le arrebaté a su esposo en la guerra. Sus labios se contrajeron en una sonrisa vacía, rota. Y ahora, vino por mí. Circex dio un paso hacia ella. Madre, tú cumpliste órdenes. No fue tu culpa. ¿Y eso, la hizo sufrir menos? Preguntó Benelana, con un hilo de voz. Sus dedos apretaron el borde de la cama hasta ponerse blancos. Un suspiro tembloroso escapó de ella. Cuando la vi, en sus ojos no había locura. Había algo peor. Había propósito. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso casi tangible. Benelana se levantó lentamente, caminó hacia el espejo. Se miró. Vio el reflejo de una mujer hermosa, poderosa, pero detrás de sus ojos vio algo más. Miedo. El miedo de alguien que, por primera vez, había sentido el filo de la venganza justa. Esa mujer me odió más de lo que yo fui capaz de odiar jamás, susurró, con una voz que apenas se oía. Y tenía razón. Madre. ¿Sabes qué es lo peor, Circex? Dijo ella, con una sonrisa triste. Que no puedo odiarla por intentarlo. El joven demonio la miró en silencio. No supo qué responder. Benelana se giró, volviendo a la ventana. Afuera, el viento arrastraba cenizas de los campos quemados por el enfrentamiento. A partir de hoy, dijo finalmente, en voz baja, ese nombre, no se pronunciará en esta casa. ¿Kusina? Sí. Bórralo de los registros, de los archivos, de la historia. Nadie debe recordarla. Benelana cerró los ojos. Pero aunque intentara enterrar ese nombre, el eco de aquella mirada, la mirada roja de una mujer quebrada por el dolor, permanecería grabado en su mente para siempre. Esa noche, cuando todos dormían, Benelana despertó de una pesadilla gritando. Soñó con el rostro de Kusina acercándose, sonriendo entre la oscuridad. Y cada noche después, la escena se repetía, hasta que el miedo se convirtió en odio. Y el odio, en una sombra silenciosa dentro de su corazón. Inframundo, laboratorio de Darius. Semanas después de la partida de Kusina, el sonido del metal arrastrándose por el suelo se mezclaba con el llanto. Una puerta se abrió con un chirrido húmedo. Dos demonios encapuchados entraron a la celda, el aire olía a óxido y sudor. Muévete, gruñó uno de ellos. El niño pelirrojo, apenas un espectro de 8 años, se estremeció cuando las cadenas de sus tobillos se tensaron. Naruto fue arrastrado por el pasillo de piedra, los pies descalzos raspando el suelo, dejando un rastro delgado de sangre. No, no quiero ir, susurró con voz ronca, apenas audible. El demonio lo jaló con más fuerza. No estás aquí para querer nada, mocoso. La puerta del laboratorio se abrió de golpe, revelando la habitación iluminada por un rojo antinatural. Frascos con líquidos hirvientes, jaulas, y mesas metálicas llenas de instrumentos que parecían hechos más para torturar que para curar. Naruto sintió que el aire ardía. Y ahí estaba Darius, el demonio de la sonrisa tranquila. El científico que su madre le había confiado. El hombre al que Kusina había dicho: por favor, protégelo. Ah, mi pequeño invitado, dijo Darius, sin levantar la mirada de sus notas. Has sido fuerte esta semana. Veamos cuánto más puedes soportar. Naruto intentó retroceder, pero las manos de los guardias lo empujaron contra la mesa. El metal helado le mordió la piel. Sintió cómo le ataban los brazos y las piernas. Por favor, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Dígale a mi madre, que venga. Ella vendrá, ¿verdad? Darius levantó una ceja. Oh, ¿aún crees eso? Sonrió suavemente, como si hablara con un cachorro ingenuo. Claro, ella vendrá. Tomó una aguja larga, casi del tamaño de su brazo, y la levantó ante la luz. Pero antes, debemos prepararte para cuando lo haga.
El metal penetró su piel. Naruto gritó. No era solo el dolor físico. Era el frío, el ardor, la sensación de que algo extraño se movía dentro de su sangre. Sus gritos llenaron la sala. Rebotaban en las paredes, se mezclaban con los de otros niños en otras celdas, como si todo el lugar respirara sufrimiento. Madre. Chilló Naruto, con voz desgarrada. Madre, ayúdame. Por favor. Nadie respondió. Solo el eco le devolvió su súplica. Hasta que la aguja fue retirada y lo soltaron, dejándolo caer al suelo. Se arrastró hacia la esquina, temblando, abrazándose a sí mismo. Darius anotaba algo en su libreta. Resiste. Siempre resiste. Tu madre estaría orgullosa. Naruto pasaba las noches despierto, abrazando sus rodillas, con el cuerpo cubierto de vendajes sucios. El sonido del goteo constante y los lamentos de los otros niños lo acompañaban. A veces hablaba con la oscuridad. ¿Por qué me dejaste, madre? ¿Hice algo mal? ¿Te enojaste, porque lloré? Silencio. El mismo silencio que lo había acompañado desde que tenía memoria. Un silencio más cruel que los golpes. Cerraba los ojos e imaginaba su rostro, aquel que todavía amaba aunque le doliera recordarlo. Y cada noche, su imagen se desvanecía un poco más. Una tarde, cuando los guardias arrojaron a otro niño a su celda, flaco, con cabello gris y ojos apagados, Naruto lo miró sin decir palabra. El otro respiraba con dificultad, jadeando. Pasaron horas antes de que el silencio se rompiera. ¿Tú también esperas que venga alguien?, preguntó el chico, sin mirarlo. Naruto tardó en responder. Su voz era baja, quebrada. Mi madre dijo que me cuidaría. El otro soltó una risa corta, amarga. La mía también. Pero no vino. Ninguna lo hace. Naruto bajó la cabeza. Miró sus manos temblorosas, llenas de cicatrices, y por primera vez sintió que no sabía si odiaba o amaba a su madre. Solo sabía que dolía. ¿Crees que alguien vendrá?, insistió el niño, con una chispa de esperanza en la mirada. Naruto lo miró. Sus labios se abrieron lentamente. Quiso decir sí. Quiso creerlo. Pero su voz apenas salió como un susurro apagado. No, nadie vendrá. El otro niño cerró los ojos. Y Naruto también. En ese silencio compartido, la esperanza se apagó un poco más. Los días se mezclaron con las noches. El tiempo dejó de tener sentido. Naruto dejó de llorar. Ya no pedía ayuda. Solo obedecía. Comía cuando lo obligaban, respiraba cuando podía, sangraba cuando Darius lo ordenaba. A veces pensaba que tal vez su madre lo había entregado porque quería que sufriera. O tal vez, porque no quería verlo morir a su lado. Pero la duda lo devoraba más que el dolor. Esa pregunta lo acompañaría durante años. ¿Por qué me dejaste? Y cada vez que el metal tocaba su piel, la respuesta se hacía más clara. Porque no valgo nada, inframundo, laboratorio de Darius. Un año después el tiempo en ese lugar no se medía en días, sino en gritos. Cada amanecer era igual. El sonido de pasos, las puertas metálicas abriéndose, y los cuerpos siendo arrastrados por el suelo. El olor a sangre ya no era repulsivo. Era parte del aire. En una de las celdas más oscuras, Naruto, ahora de 9 años, se sentaba en silencio junto a otro niño. Ren. Delgado, cabello gris, piel pálida, ojos con una luz que todavía se resistía a morir. Ren había sobrevivido casi tanto como él. Se entendían sin palabras. Compartían el pan mohoso, se cubrían del frío, y cuando los guardias se llevaban a alguno para los experimentos, se miraban sabiendo que tal vez no volvería. A veces, Ren contaba historias inventadas. Cuando salgamos de aquí, iré al mundo de arriba, decía en voz baja, sonriendo débilmente. Dicen que el cielo es azul, ¿sabes qué es azul? Naruto levantaba la mirada lentamente. No. Entonces lo veremos juntos. Por primera vez, Naruto sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero real. Esa mañana, los guardias entraron sin decir palabra. El siguiente. Sus miradas se cruzaron. Ren fue elegido. Naruto lo vio ser arrastrado fuera de la celda, la cadena golpeando el suelo. Ren, susurró. El niño se giró y le sonrió por última vez. Espérame. Horas después, los gritos comenzaron. Duraron mucho. Demasiado. Naruto los escuchó todos. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que le dolió respirar. Cuando los guardias regresaron, arrojaron un cuerpo sin vida frente a su celda. Era Ren. Los ojos aún abiertos, mirando hacia el techo, como si aún buscara ese cielo azul. Naruto se quedó inmóvil, mirándolo durante horas. Sin lágrimas. Sin voz. Solo un vacío helado extendiéndose dentro de él. Ese fue el día en que comprendió que la esperanza también podía morir. Días después, lo llevaron a la sala central. Esta vez no hubo palabras.
Darius estaba allí, esperándolo con una expresión emocionada, casi reverente. En el centro del laboratorio había un contenedor de cristal con un líquido oscuro, rojo como vino viejo. Hoy es un día especial, Naruto, dijo el científico, sonriendo como un padre orgulloso. Hoy dejarás de ser un simple niño. Naruto no respondió. Su cuerpo estaba débil, pero su mirada seguía fija. Darius activó un sello, y el líquido empezó a fluir por un tubo que se conectaba directamente a las venas del muchacho. ¿Sabes qué es esto?, preguntó el demonio, mientras la sangre se mezclaba en su cuerpo. Sangre de un ser antiguo. El Kyuubi. Un demonio que nació del caos y la rabia. Con ella, tal vez finalmente dejes de sentir dolor. El líquido ardió en su interior. Naruto arqueó la espalda, un grito desgarrador rompió el aire. ¡Ah! Su piel se agrietó, la sangre hervía bajo su carne. Las cadenas se tensaron mientras intentaba liberarse. «Por favor», rugió. «¿Alguien? ¡Ayuda!». No hubo respuesta. El eco repitió su súplica en la distancia, burlándose de él. Su voz se quebró en un sollozo desesperado. «Mamá, mamá», Darius sonrió. Ese era el momento que había esperado. Se inclinó hacia él, susurrando cerca de su oído. «¿Aún la esperas?». Naruto tembló, jadeando, los ojos llorosos. «Ella, vendrá». «No», susurró Darius. «Ella no vendrá, Naruto. Tu madre nunca te amó». El niño lo miró, sin comprender. «¿Mientes?». «¿Miento?», repitió con voz suave. «Tu madre me lo dijo. Te entregó porque no podía soportar verte. Porque cada vez que te miraba, recordaba su fracaso». Naruto apretó los dientes, las lágrimas cayendo entre la sangre. «Cállate. Eras un error. Un hijo no deseado». Darius seguía, con la voz venenosa. «¿Sabes qué es lo peor? No era solo tu madre. Tu padre también te rechazó». Naruto alzó la mirada, confundido, dolido. «¿Mi padre?». Darius sonrió, disfrutando su tortura. «Sí. Theoticus Gremori. Un noble. Un gran demonio. Mientras tú llorabas aquí, él dormía en su palacio, con su esposa y sus hijos legítimos. ¿Sabes quiénes son? Rias Gremori, y Sircex. Tu familia». Naruto sintió que el aire le faltaba. Sus dedos se crisparon contra las cadenas. «No, eso no puede ser». «Oh, pero lo es», dijo Darius, con una sonrisa helada. «Tu madre lo odiaba por eso. Y cuando tú naciste, ella lo culpó de todo. Por eso te golpeaba. Por eso te abandonó. Porque eras la prueba viviente de su error». El niño comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran de confusión, de ira contenida, de algo más profundo que el dolor. Vacío. Darius dio el golpe final. ¿Y sabes qué hizo al final? Se quitó la vida. No por remordimiento, sino por vergüenza de haber traído al mundo algo tan defectuoso como tú. El silencio que siguió fue absoluto. Naruto dejó de llorar. Su respiración se detuvo unos segundos. Solo lo miró. Vacío. Muerto por dentro. Darius lo observó fascinado. «Ah, ahí estás». Sonrió. «Por fin has dejado de sentir. Bienvenido al infierno, Naruto Gremori». El laboratorio olía a cobre y a aceite quemado. La atmósfera vibraba como la garganta de una bestia a punto de rugir. Darius se acercó a la camilla con la calma de quien ya escribió el final en su libreta. Sus ojos eran dos pozos que no devolvían luz. «Bien», dijo, apoyando la palma en el pecho del niño. «Creo que después de todo, sí eres un error. Ahora es hora de acabar contigo de una vez». Sus palabras cayeron como un veredicto en la habitación. Los guardias, acostumbrados a no emocionarse, cruzaron las miradas y se prepararon para dejar atrás otro cuerpo inútil. Darius clavó una aguja final, un sello extraño en la base del cuello de Naruto. Con voz apenas audible, añadió. «Adiós, creación fallida». No terminó la frase. Primero, vino el silencio. Un instante que estiró las costuras del mundo. La respiración de Naruto se entrecortó. Algo en su sangre cambió de ritmo. Bajo la piel, en lo más profundo, algo se removió como un animal acallado que recobra fuerza. Una luz rojiza, densa como humo metálico, comenzó a subir desde su pecho. Primero fue un calor, luego un pulso, y enseguida la habitación entera se llenó de una vibración que retumbó en los huesos. Los guardias retrocedieron. Darius frunció el ceño, confundido por lo que veía. El sello que él mismo había activado ahora parecía alimentarlo. Un sonido bajo, como el ladrido de una garganta antigua, emergió de dentro de Naruto. La energía roja se arremolinó por todo su cuerpo y empezó a formar contornos. Escamas en la maleza de su sangre, colmillos en la sombra de la nuca, ojos que no eran los suyos observando el mundo con hambre.
Una figura bestial quiso asomarse por la membrana de su alma, una presencia hecha de odio, de rabia acumulada e instrumentos rotos, y entonces la prisión de su inocencia se rompió. Naruto gritó. No fue un grito infantil. Era un eco cavernoso, un sonido que traía dentro algo que se estiraba, que quería salir. Al mismo tiempo, el labio de la bestia realizó su primer gruñido, una garganta que hablaba antes aún de que la lengua aprendiera palabras. Darius retrocedió, pálido, comprendiendo tarde su propio error. Había activado no una cura, sino un detonador. Sellos. Gritó, contened. Los guardias comenzaron a invocar runas y redes de luz. Intentaron atrapar la energía. Fueron inútiles. La onda carmesí explotó en el aire como una marea sólida. Quemó las manos que intentaron sujetarla y rasgó sellos con una facilidad insultante. La primera embestida fue muda y veloz. Naruto se levantó de la camilla como si la sujeción nunca hubiera existido. Sus movimientos eran torpes por la fatiga y la sangre, pero había una intuición salvaje que guiaba cada paso. Mordiscar el aire, romper la distancia, buscar el núcleo de quien lo había herido. Darius lanzó una lluvia de proyectiles rúnicos, puntas que silbaban y buscaban hueso. Naruto los esquivó con un giro que parecía reflejo y no pensamiento. Las runas explotaron donde había estado su cabeza un segundo antes, esparciendo astillas metálicas y chispas sobre el suelo húmedo. La bestia interior hablaba ahora en su cabeza con una voz áspera, dulce y ácida a la vez. No palabras completas al principio, sino sensaciones. Sangre, venganza, libre. Las pupilas de Naruto se estrecharon y, sin que la voluntad de un niño lo guiara, movió la mano, no la mano de un muchacho, sino de un arma, y lanzó hacia Darius una descarga concentrada de energía carmesí. El choque fue brutal. Darius conjuró un escudo de cristal mágico que estalló en lluvia de fragmentos. Uno de esos fragmentos cortó el brazo de un guardia. El metal se retorció bajo la presión de la explosión. El laboratorio tembló, y una estantería entera cedió, mandando frascos al aire que explotaron en llamas y vapores tóxicos. Darius, herido en un costado por pequeñas quemaduras, ya no lucía la serenidad de antes. Sus manos temblaban sobre un instrumento que había utilizado para torturar vidas. Se lanzó hacia adelante con una serie de sellos rápidos, una danza de símbolos y líneas que en otro tiempo hubiera contenido volcanes. La sala se pobló de cadenas de luz que intentaron retener al muchacho. Naruto los atravesó como si fueran telarañas y la bestia rugió con un volumen que hizo vibrar el cristal de las ventanas. Fue entonces cuando la pelea se volvió cuerpo a cuerpo, primitiva y hermosa. Cada golpe llevaba la memoria de años de dolor. Golpe. Naruto arremetió, el puño envuelto en llamas carmesí. Darius conjuró un látigo de energía para desviarlo. El impacto abrió una grieta en la mesa metálica, chispas saltaron, y el calor pintó las paredes. Contraataque. Darius pateó el estómago del niño con un sello en la suela que pretendía enviarlo volando. Naruto se dobló, respiró y respondió arrojando su pierna con una fuerza que no parecía humana. La rodilla de Darius cedió, y el demonio cayó de espaldas. A su alrededor, los niños en otras celdas daban golpes anticuados en las rejas, vagos gritos de ánimo o súplica. La atmósfera olía a carne quemada y a sal de sudor. Darius cayó sobre una mesa de instrumentos y tomó un cuchillo ceremonial. Con sangre en la punta y ojos que comenzaban a temblar, corrió hacia Naruto. Era la última herramienta de un hombre que había aprendido a temer lo que había creado. Naruto, a la vez, no mostraba regocijo ni alivio. Su rostro permanecía vacío y sereno, pero sus manos se movían con precisión despiadada. Cuando Darius quiso apuñalarlo, Naruto interceptó la hoja con la palma, no para sentir dolor, sino para detener la intención. La hoja se dobló sobre su muñeca. Un rastro de sangre saltó, y Naruto arrancó la mano que sostenía el cuchillo con un movimiento tan seco que pareció cortar una cuerda. No hubo descripción grotesca. Fue un instante mecánico. La mano cayó, Darius gritó, el ruido punzante resonó como una campana rota. Era la justicia de un niño que no calculaba justicia, solo eliminación del peligro. Darius intentó retroceder, aullando algo indistinguible, pero sus sellos habían sido consumidos por la energía liberada. Naruto avanzó. No sintió júbilo. Su voz, cuando habló, fue un susurro frío, como una conclusión. Ella, nunca, me amó, murmuró, y la voz interna, ahora plena y más profunda, agregó. Será diferente. Te haré sentir con una embestida final. Naruto salió al pasillo central y lanzó una onda de energía que desencadenó una reacción en cadena. Las tuberías reventaron, el fluido de experimentos se mezcló con el fuego de las antorchas, y el laboratorio estalló en llamas.
La estructura gimió, el techo comenzó a abrirse en cascadas de escombros. Los guardias que quedaban intentaron huir. Muchos fueron incapaces por la radiación de la energía. Algunos ardieron, otros se precipitaron hacia la salida como sombras rotas. Naruto observó la destrucción con distancia clínica. La bestia dentro de él no se contentó con matar a su torturador. Quería dejar una marca, convertir el lugar que lo forjó en ceniza para que nada quedara que le recordara. Sin palabras, caminó entre los escombros. El ojo herido brillaba, revelando la presencia de algo más grande y antiguo que su propia ira. En el centro de la sala, Darius, malherido y jadeando, intentó levantarse una última vez. La ciencia que lo había hecho temer emergió como ironía cuando vio que su creación le daba la espalda y lo observaba en silencio. La bestia interior empujó, y Naruto alzó una mano. Un pulso carmesí envolvió a Darius. Lo que siguió fue rápido. El hombre quedó inmóvil, y su cuerpo cayó inerte sobre las tablas. Cuando el humo se disipó y el incendio se consumió en chasquidos, lo que quedó fue un silencio enorme, pesado. Los niños que habían sobrevivido se asomaron desde las celdas rotas. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio. Naruto no los miró. En su pecho, el latido del monstruo se había calmado. Kurama, el nombre que la furia tomó, la entidad nacida del odio y llamada Kibi por las leyendas, se acomodó como un brazo frío alrededor de su alma. No estaba contento ni feliz. Estaba satisfecho en su propia naturaleza. Había destruido a quien arrojó piedras a su puerta. Naruto dio un paso, sus botas mojadas dejando trazos sobre el suelo encharcado. Su voz, ahora mezcla de niño y bestia, fue un murmullo en la garganta rota del laboratorio. No soy nada, dijo, y la bestia retroalimentó esa frase con un gruñido que parecía promesa. Pero aprenderé a hacer sentir. Con ello, desapareció en la noche del inframundo. Una figura pequeña entre fuego y cenizas, con un ojo carmesí que prometía volver. Detrás de él quedaba la ruina, el final de Darius, y los nombres de aquellos que nunca llegarían. Ren, los otros niños, la sombra de Kusina. La mansión del horror ardió como un testigo. Y en la distancia, alguien buscó respuestas. Alguien, ineludiblemente, comenzaría a atar hilos. Circex, la familia Gremory, un legado manchado. Pero por aquella noche, solo quedó la bestia en la piel de un niño y el eco de su despertar. Fin del capítulo.